Hola, mi nombre es Bonnie Lewis Van, soy directora del laboratorio del Departamento de Salud Pública del Condado de Marion en Indianápolis, Indiana. Bienvenido a esta cápsula en medicina de laboratorio sobre la farmacogenética de clopidogrel. En esta presentación definiré la farmacogenética seguida de una breve reseña del papel que tienen las plaquetas en la formación de coágulos sanguíneos. Esto será importante cuando aborde el mecanismo de acción de nuestro tema principal para esta presentación, clopidogrel. Revisaremos brevemente la variación genética en CYP2C19 antes de exponer el papel que tiene la variación de este gen en la farmacodinámica del clopidogrel. También le presentaré los resultados de algunos ensayos clínicos de mayor escala sobre la farmacogenética de clopidogrel y finalmente presentaré las guías clínicas actuales sobre el uso del genotipado de CYP2C19 para guiar la dosificación de clopidogrel. La farmacogenética es una parte de un enfoque más integral de la atención médica, llamada medicina personalizada, en la cual el tratamiento de la enfermedad se adapta a las necesidades de un individuo, en la medida de lo posible, mediante el uso prudente de pruebas de laboratorio para describir mejor el estado del paciente, sus necesidades y su respuesta al tratamiento. Las pruebas de laboratorio que utilizan la genética para personalizar la farmacoterapia, en particular, se denominan pruebas farmacogenéticas. Estas pruebas pueden evaluar la variación natural heredada en el paciente, denominados alelos. También pueden detectar mutaciones somáticas que pueden desarrollarse debido a procesos patológicos como el cáncer, o bien las pruebas farmacogenéticas pueden evaluar marcadores particulares de virulencia o resistencia a medicamentos en agentes infecciosos como el Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina, o el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Por otro lado, antes no existían códigos de procedimientos específicos de pruebas moleculares. En su lugar, la prueba fue contabilizada por los códigos de apilamiento que explicaron los pasos específicos utilizados para llegar a un resultado. Por ejemplo, los códigos para el aislamiento del ADN, la PCR y la discriminación de alelos se usarían todos juntos y podrían utilizarse en múltiplos para explicar la técnica utilizada. En 2013, esta codificación cambió y muchas de las pruebas moleculares más comunes ahora tienen códigos únicos de la terminología procesal actual. Para comprender la farmacogenética de clopidogrel, primero debemos revisar el papel de las plaquetas en la formación de coágulos. Dentro de la cascada de la coagulación, el tapón plaquetario es un paso importante para detener el flujo sanguíneo después de que ocurre una lesión. El tapón de plaquetas se forma en 3 pasos. Primero, en la adhesión plaquetaria. Las plaquetas se adhieren al colágeno expuesto subyacente a las células endoteliales dañadas en la pared del vaso. En segundo lugar, las plaquetas se activan mediante la adhesión y extienden proyecciones para hacer contacto entre sí. Luego, liberan adenosindifosfato y vasoconstrictores llamados tromboxano A2 y serotonina. Las extensiones y los activadores provocan pegajosidad, activando así otras plaquetas. Y finalmente, en el tercer y último paso de agregación plaquetaria, las plaquetas activadas se unen y activan nuevas plaquetas para formar una masa llamada tapón plaquetario. El tapón de plaquetas está reforzado por hilos de fibrina formados durante el proceso de coagulación. El objetivo de la terapia anticoagulante es reducir la formación de este tapón plaquetario en un intento de limitar la formación inadecuada de coágulos intravasculares. Para evaluar la eficacia de esta terapia, varias pruebas de laboratorio para medir la actividad plaquetaria están disponibles. Los resultados de estas pruebas se expresan como índice de reactividad plaquetaria. Entre estas pruebas disponibles se incluyen las que se realizan en el sitio de atención, Point of Care por sus siglas en inglés,
la medición del mediador de la actividad y las pruebas funcionales directas de agregación plaquetaria in vitro. He enumerado algunas pruebas de cada tipo. Entonces, ¿por qué nos preocupamos por la variación genética? ¿Por qué no confiamos simplemente en el índice de actividad plaquetaria para conocer el fenotipo del paciente relativamente en tiempo real? Es precisamente porque hay tantas formas de medir el índice de actividad plaquetaria y las medidas no están directamente relacionadas entre sí, lo que presenta un problema. Las distintas pruebas pueden proporcionar información diferente y están sujetas a variaciones intra e interindividuales. Además, si un paciente es atendido por varios proveedores, esos proveedores pueden utilizar diferentes pruebas de laboratorio. Esto puede dificultar la evaluación de la eficacia del tratamiento a lo largo del tiempo. El bisulfato de clopidogrel estaba inicialmente disponible como Plavix, pero ahora está disponible como una formulación genérica. Pertenece a la clase de anticoagulantes conocidos como inhibidores de la clase tienopiridina de los receptores plaquetarios P2 y 12 ADP. Estos receptores son importantes en el segundo paso de la formación del tapón plaquetario, ya que hacen que las plaquetas se agreguen en respuesta al ADP, liberado por la respuesta plaquetaria inicial a la lesión. El clopidogrel se puede administrar como monoterapia o en combinación con aspirina para reducir la reactividad plaquetaria. En esta diapositiva vemos una representación esquemática de la acción del clopidogrel y la aspirina sobre la señalización en las plaquetas. Los dos estímulos, tromboxano activado y ADP, son bloqueados irreversiblemente por la aspirina y el clopidogrel respectivamente. Clopidogrel se une específicamente al receptor P2 y 12, atenuando así el efecto de la señalización del ADP. El clopidogrel se administra por vía oral como profármaco. Después de la absorción intestinal, la mayor parte de la dosis es inactivada por estereasas en el tracto gastrointestinal y en el hígado. El 15% restante del fármaco es metabolizado por una serie de enzimas en proceso de 2 pasos que resulta en hasta un 5% de la dosis original disponible como metabolito activo. La enzima CYP2C19 oxida ambos pasos de la activación del profármaco a fármaco activo. El citocromo P450-2C19 pertenece a una vasta y diversa clase de enzimas oxidantes ubicadas en el retículo endoplásmico. Las enzimas son responsables de metabolizar compuestos endógenos como lípidos y hormonas esteroideas, y también participan en la eliminación de sustancias tóxicas exógenas del cuerpo, haciéndolas más solubles en agua. Como todas las enzimas CYP2C19 es genéticamente variable y existen alelos de función mejorada y reducida en la población humana. Los alelos de función reducida más comunes se denominan CYP2C19*2 y CYP2C19*3. Estos alelos son bastante comunes y el 3 al 5% de la población caucásica y un 15 al 20% de la población asiática tienen 2 copias, lo que resulta en un fenotipo previsto de metabolizador pobre o lento. El alelo CYP2C19*17 da como resultado un aumento de la expresión de proteínas y por lo tanto un aumento de la actividad enzimática y se puede encontrar en el 3 al 5% de la población asiática y el 18% al 27% en las poblaciones africanas y caucásicas, respectivamente. Cuando está presente el alelo CYP2C19*17, puede resultar en un fenotipo de metabolizador ultra rápido, dependiendo del alelo con el que esté emparejado. La mayoría de la población son metabolizadores extensos o metabolizadores intermedios, al tener un alelo de función reducida o nula, respectivamente. Existen muchas variaciones en este gen
y se ha demostrado que muchas de ellas tienen un efecto sobre la actividad catalítica de la enzima in vitro. Todavía no hay suficiente información clínica para incluir más información genética en las guías para la dosificación de clopidogrel en este momento. La terminología de procedimiento actual, CPT del inglés Current Procedural Terminology, fue desarrollado por Asociación Médica Estadounidense y el código CPT para pruebas clínicas de variación hereditaria en CIP2-C19 es 81225. Actualmente existen dos dispositivos de Autogenomics y de Nanosphere que están aprobados por la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA por sus siglas en inglés, y son específicos para CIP2-C19. Estas pruebas se limitan únicamente a la determinación del estado metabólico de CIP2-C19 y no están autorizados para predecir la dosificación del fármaco. Muchos laboratorios que ofrecen servicios de genotipado de CIP2-C19 están utilizando una prueba desarrollada en el laboratorio, ya sea evaluando una prueba molecular desarrollada por el laboratorio o completando la validación de un método de un ensayo aprobado. Hacer esto tiene importantes diferencias en las pruebas de clínica tradicionales. He incluido en esta diapositiva una referencia de Mattox y otros que describe un marco estándar para diseñar y completar validaciones y verificaciones de métodos moleculares. Se han realizado muchos estudios clínicos que analizan el impacto de la variación de CIP2-C19 en la dosificación de clopidogrel. He destacado aquí 3 publicaciones en el campo recientes. Se ha planteado la hipótesis de que el aumento de la dosis de metabolizadores reducidos o lentos superaría la formación reducida de metabolitos activos. Un subestudio genético de los datos del ensayo Gravitas sobre la dosificación de clopidogrel no mostró ningún beneficio al duplicar la dosis de mantenimiento de 75 miligramos a 150 miligramos en pacientes con una o más copias de los alelos *2 o *3 de función reducida del CIP2-C19. Un metaanálisis de Holmes y colaboradores publicado en JAMA en 2011 combinó los resultados de más de 40,000 pacientes en 32 estudios y evaluó el efecto del genotipo CIP2-C19 y la respuesta al clopidogrel. Los autores concluyeron que los datos no apoyan el uso de genotipado en la práctica clínica. Este hallazgo fue controvertido y provocó una gran respuesta y mucho debate. Y finalmente, los resultados preliminares del estudio Elevate-TIMI 56 evaluaron el efecto del aumento de la dosis de mantenimiento de clopidogrel con el fin de determinar si se podía superar la disminución de la respuesta fenotípica de índice de reactividad plaquetaria en individuos con metabolizadores intermedios y pacientes como metabolizadores lentos. Al observar más de cerca el diseño y los resultados del estudio Elevate-TIMI 56, vemos que según lo informado por Gravitas, duplicar la dosis de mantenimiento no superó el aparente déficit de formación de compuesto activo observado en pacientes heterocigotos para CIP2-C19. Sin embargo, triplicando la dosis a 225 miligramos, se logró el mismo nivel de represión del índice de reactividad plaquetaria PRI, que con 75 miligramos en los tipos silvestres. Sin embargo, los pacientes metabolizadores pobres PM para CIP2-C19 nunca pudieron alcanzar el nivel de metabolizador extensivo, EM, del índice de reactividad plaquetaria, incluso con 300 miligramos de clopidogrel. La respuesta farmacodinámica observada en este estudio de aumento de dosis demostró
por primera vez que el estado de metabolizador intermedio de clopidogrel podría superarse triplicando la dosis. El estudio también reforzó la observación de que el estado de metabolizador lento de CYP2C19 no se podía superar aumentando la dosis de mantenimiento de clopidogrel. Queda una pregunta abierta sobre qué efecto puede tener esta estrategia de dosificación en las consecuencias, incluido el infarto de miocardio o la mortalidad. MI, Myocardial Infarction, por sus siglas en inglés. Los resultados de Elevate-TIMI 56 no se han confirmado ni probado de forma prospectiva en un ensayo clínico de dosificación. Por lo tanto, no se han incorporado al algoritmo de la dosificación clínica actualizado recientemente para CYP2C19 con clopidogrel en pacientes con síndrome coronario agudo e intervención coronaria percutánea. Dependiendo de los resultados de la genotipificación, hay dos acciones clínicas sugeridas de este algoritmo: dosificación estándar o considerar terapias alternativas, ya sea con prasugrel o ticagrelor. En conclusión, esta presentación solo ha tocado la superficie del papel de la farmacogenética de clopidogrel. Hemos revisado brevemente el papel de la variación genética en la farmacoterapia con clopidogrel, incluidos los resultados de ensayos y revisiones recientes. Se presentaron las pruebas de fenotipado actuales y las del genotipado aprobadas por la FDA. También se presentaron las guías clínicas actuales. A partir de junio del 2013, la adopción del genotipado de CYP2C19 para clopidogrel es baja y el reembolso no es universal. Para obtener más información sobre este tema, consulte las referencias incluidas en la presentación. También me gustaría dirigir su atención a fuentes de información más general sobre este y otros temas de farmacogenética en la base de datos Pharmacogenomics Knowledge Source, www.pharmgkb.org, en la División de Medicina Personalizada de la AACC, www.aacc.org, y en pantalla pueden ver el link completo. También he incluido un enlace de información sobre la prescripción de clopidogrel y también en pantalla pueden ver el link completo. Las referencias de esta presentación se muestran en esta diapositiva, que pueden ser consultadas. Además de mi función como directora del laboratorio del Departamento de Salud Pública del Condado de Marion, también trabajo como consultor técnico de Harmonics Diagnostics, que ofrece pruebas de CYP2C19 para la dosificación de clopidogrel. Gracias. En nombre de www.traineecouncil.org, gracias por acompañarme en esta cápsula en medicina de laboratorio sobre farmacogenética de clopidogrel. Soy Bonnie de Wisban. Gracias.